Puedes abrir tu cámara, Andrea, mientras se van anexando más compañeros. Vamos a iniciar el día de hoy. Sí, voy. Permítame tantito. Sí. ¿Te estás peinando, Andrea? No, es que necesito acomodar mi cámara bien, profe. Porque si no, no me agarra. Ah, ok. Ok. Pero creo que ya. De ahí va, ¿no? Ahora sí, ya. Bueno, es importante que todos nos vayamos anexando. Yo no sé qué pasa con tus compañeros, pero la primera sesión nada más estuvieron 3, estuviste tú también, ¿no? No, yo no estuve en la primera sesión. No, Andrea. Y la No, segunda, no, nada más hemos tenido una y esta. no tuvimos 2 y una que suspendí. Ah, bueno, la que se suspendió. Ahí sí estabas. Bueno, ok, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama célula. ¿Qué tenemos que saber de la célula? Pues principalmente tenemos que saber qué es. ¿Qué concepto tienes, Andrea, de célula? Que es una estructura funcional vital para las Ajá, personas. sí, Es la encargada de que proporciona, que se puede decir, reproducción, nutrición y otra característica. ok, eso ya serían parte de sus funciones. Pero acuérdense que la célula es la unidad básica, estructural, primero de un órgano, bueno, de un tejido, un órgano y un sistema. Viendo la etapa de la célula, que es la unidad básica, entonces ahora sí veríamos sus funciones. Algunas de las funciones que ya dijo Andrea son básicas para la vida. Jessy, si quieres activar tu cámara, puedes hacerlo, ¿eh? Sería lo ideal para que nos veamos las caras temprano. Entonces, dentro de la célula nos va a dar incluso la función de los tejidos y de los órganos. Algunos de los componentes celulares básicos que ustedes ya conocen y que ustedes ya saben, ¿cuáles serían? Órganos básicos o estructura básica de la célula. La membrana plasmática. Membrana. Núcleo. ¿Qué nos decían en la secu como canción? Membrana, citoplasma y núcleo. ¿Sí? Eso era lo básico que nos teníamos que aprender. ¿Han encontrado ustedes algunos otros organelos como son el aparato de Golgi, los ribosomas, la mitocondria? ¿Qué otro? El lisosoma. Los ribosomas, el sistema retículo endoplásmico, que cada uno de ellos tiene su función, ¿ok? ¿Cuáles serían para nosotros los básicos? El núcleo sí. ¿Qué se aloja o qué tiene o qué contiene el núcleo?
toda la información ADN. Ahí van, ahí van. Del ADN. Ah, exactamente, es la información genética. Tenemos ADN o DNA, RNA. ¿Y han escuchado ustedes de las pruebas de paternidad? Sí. Sí. El estudio básico de una prueba de paternidad es tomar el DNA del que suponemos que es el padre con el DNA del que es el hijo. Y entonces se hace un comparativo. Ahí ya nadie puede mentir. Podemos mentirle a las autoridades, pero genéticamente no. Entonces, muchos casos se resuelven con el DNA, ya sea para bien o para mal, incluso en algunos pacientes que han sido lesionados, si no se alcanza a conocer la causa, perdón, si no se alcanza a identificar a la persona, entonces vamos al DNA. Ese es de los más importantes. Otro de los más importantes de la célula es la mitocondria. ¿Leyeron algo de la mitocondria o saben algo de la mitocondria? Mm, Puntos claves, no crean que nos vamos a ir a la existencia de la mitocondria desde aquí hasta que no la volvamos a ver. Para que nunca se les olvide, ustedes saben que los vehículos necesitan energía. ¿Sí? ¿Eso sí lo saben? sí. 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 Ok. Si un vehículo necesita energía, tenemos que ponerle la batería. Si no, no funciona. En el caso, Pamela, ¿puedes activar tu cámara, por favor? Y bienvenida. Sí, profe. En Gracias. el caso de un organismo, ¿de dónde vamos a obtener la energía? Pues a nivel celular. Y de la célula vamos a considerar que la mitocondria es la fábrica de energía celular. Así se considera. Fábrica de energía celular. Entonces, si se dan cuenta, vamos acumulando puntos básicos de los organelos de la célula sin meternos en tanto lío, sin que ustedes tengan que desarrollar todos los organelos de la célula, pero sí que sepan lo básico. Hay una capa muy importante en la célula que se llama ¿cómo? Membrana. Membrana celular. La membrana celular es el caparazón de la célula. Es la que engloba a todos los órganos u organelos. Y la membrana, ¿saben cómo está formada? Por filamentos. Aparte, ajá. Imagínense una membrana celular, un círculo, una membrana, una capa, un caparazón, como ustedes le quieran llamar. Pero ese es lo que le va a dar forma a la célula. Acuérdense que hay células diversas y algunas de la clasificación más grandes son eucariotas y procariotas. Ok. Nos vamos a ir con una célula normal. Una célula normal tiene una membrana. ¿Cuál sería la función de esa membrana? ¿A qué le ayuda a la célula? A proteger y saber lo que entra y sale. Proteger y, Controlar lo que entra y sale. efectivamente, a eso se llama transporte de sustancias. Gracias. La membrana celular, imaginemos que la estamos tocando. La membrana celular se asemeja a un sándwich. Todos conocemos un sándwich. Imagínense las dos capas, ahora sepárenlas un poco y tenemos dos capas, una superior, una inferior, o una anterior y una posterior, o una interna y una externa. Solo estamos hablando de la membrana celular. La membrana celular la podemos dividir en dos capas, entonces se llama bicapa, ¿sí? Dos capas, bicapa, la superior y la inferior. Pero deben de estar unidas por algo. ¿Qué creen que las esté uniendo? No es mayonesa, ¿eh? Los fosfolípidos. Ok, hay unas estructuras que se llaman fosfolípidos.
y hay otras que se llaman glucolípidos. Son unos soldaditos Ujú. que unen las dos membranas, la superior con la inferior o como ustedes le quieran llamar. Esto hace que la membrana sea o tenga una fortaleza para que no llegue, por ejemplo, un virus y ¡pum! Ataca a la célula y la destruye de una manera increíble, ¿no? Entonces, los glucolípidos y los fosfolípidos tienen la función de dar fuerza y fortaleza a la estructura celular. Si ustedes lo quieren contactar, enlacen sus dedos y apriétenlos y traten de separarlos. Eso va a magnificar la función celular. Pero nosotros, como lo estamos viendo en clase, nos permite separar las dos bicapas. A través de estas capas, de estas dos capas, vienen otras estructuras que son asociadas a los glucolípidos y a los fosfolípidos. Tenemos la presencia de proteínas. Hay unas proteínas grandes, Hacen- grandes, que son las que permiten la entrada y salida de los nutrientes, de agua, de proteínas y de lípidos. Tenemos aquí las dos capas de la membrana y este lapicero en color morado serían unas La proteínas proteína. grandes llamadas proteínas integrales. Anótenlo para que no se les olvide. Las proteínas integrales ocupan el 25% de todas las proteínas que se encuentran en la célula. 25%. ¿Cuál es la función de las proteínas integrales? ¿O cómo se imaginan que es la función? ¿O a qué se dedican? Como el unir, profe. Ajá. Mis manos es una proteína integral. Está uniendo la capa superior con la inferior también. Y están asociados con los fosfolípidos y los glucolípidos. La proteína integral, cuando va a trabajar, hace esto. Si ven mis manos en la parte inferior, abre, la proteína abre para captar partículas de agua, de proteínas, de lípidos y de lo que ustedes quieran. Pero no se abre en forma directa, se abre en dos partes. Pareciera que se está comiendo todo lo que va a entrar a la célula. Cuando tiene una pequeña cantidad o cuando tiene una cantidad ya de nutrientes, entonces el extremo inferior se cierra y el extremo superior o interno que va a la célula se abre y entonces deja pasar todo lo que había captado. Cuando termina de pasar lo captado, la proteína integral se cierra. ¿Con qué finalidad se cierra, chicos? Con la finalidad que ya captó todo lo que necesitaba. ¿Sí? ¿Ya entró? ¿Y no va a permitir? ¿Ustedes han Que oído salga. hablar del reflujo? Ujú. O algún familiar les va a decir, oiga, señorita, licenciada, doctora, como les quieran decir, fíjate que tengo mucho reflujo. Apenas como y siento que se me regresa la comida. ¿Han oído alguna frase de esas familias? Sí. 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 ¿Qué me puedo tomar? Pues nada, ahorita nada, ¿no? Perdón. Eso le pasa a la célula. Las proteínas se abren, captan, se cierran, abren y dejan salir lo que ha captado. Pero se vuelve a cerrar para evitar el reflujo, que se regrese lo que ya habíamos introducido a la célula. Acuérdense que la célula, hablando de espacios celulares, tiene 3 espacios. ¿Se acuerdan cuáles son? Los que me pusieron en sus tareas. Intracelular, Exacto. Extracelular. Extra. Y hay otro más, un tercer espacio. Miren, como su nombre lo dice, el intra, dentro.
extra, Fuera. fuera. Hay un espacio que se llama intersticial. ¿Cuál es ese? Es el espacio que existe entre célula y célula. Intersticial. Ok, entonces anótenlo como espacios celulares. Dentro de los componentes de la membrana celular nos hacen falta unas proteínas pequeñas, que imagínenselas que son racimos de uvas. Estos racimos de uvas se colocan a una distancia de las proteínas integrales con la finalidad de darle sostén a una de las capas. Acuérdense que dijimos que son dos. Una superior, una inferior o una interna y una externa. Si nosotros decimos que las proteínas integrales, que son grandes y alargadas, ocupan el 25% de todas las proteínas de la membrana. Las proteínas periféricas, que son chiquitas como racimos de uvas, y que le dan la fuerza y la fortaleza a la capa externa o capa, depende como la veamos, inferior, le da la fuerza y la fortaleza. Eso hace que los glucolípidos y los fosfolípidos se amarren como si fuera, ¿han visto cuando van a echar una losa en una casa? ¿Han visto que tienden varillas y las tienen que amarrar a una distancia y le tienen que dar un soporte y un sostén? Imagínense que ese emparrillado que están haciendo de varillas son las proteínas periféricas. Entonces las proteínas periféricas ocupan el 75% de todas las proteínas en la membrana celular. A ver, ahora díganme cuáles son los componentes de la membrana celular. Los que anotaron. Son los fosfolípidos, glucolípidos, proteínas integrales y proteínas periféricas. Nos falta una, la básica. ¿Dónde se van a alojar todas estas? Acuérdense que dijimos que era un sándwich. Capa 1 y capa 2. ¿Cómo se llaman estas capas? Bicapa lipídica. Exacto. Si no tenemos una bicapa, no podemos formar una membrana. ¿Están de acuerdo? Cuando separamos la bicapa, todo lo que platicamos está aquí adentro. Cerramos la bicapa y entonces ya esto se llama membrana celular. Funciones de la membrana celular, chicas. Da seguridad y sabe lo que entra y sale. Exacto. Regula el transporte de sustancias. Exacto. Si la célula tiene diferente forma, pues le da la forma a la célula, le da la protección, porque si no entonces entraría el oxígeno y pues rápido la célula se desaparecería. ¿Han visto los algodones de azúcar? Sí. ¿Los han comido alguna vez? ¿Qué pasa cuando el algodón entra en contacto con su lengua o su saliva? Se deshace. Luego se empieza a deshacer. Si la célula no tuviera la protección de la membrana celular, entonces, al momento de estar en contacto con el medio ambiente, con el oxígeno o con alguna sustancia extraña, inmediatamente se desintegra. ¿Hasta ahí le vamos entendiendo, chicas? Sí, profe. Sí, profe. Porque yo sí le entendí, ¿eh? Ok. Creo que es lo más importante en cuestión de la membrana, sus funciones, los espacios celulares. Ya vimos que la célula es la unidad básica estructural de un tejido, de un órgano o de un sistema. Si nosotros no tuviéramos células, no podríamos sobrevivir. Acuérdense que las patologías o algunas de las enfermedades básicamente están localizadas a nivel genético. El estado o el contenido genético, dijimos que se localizaba ¿en dónde?
En el núcleo. El núcleo. En el núcleo. Y de ahí tomaríamos algunas patologías, por ejemplo, el síndrome de Down. Es un ejemplo, ¿eh? Cuando lleguemos a ver síndrome de Down, vamos a ver que los cromosomas no se desarrollaron en forma adecuada e incluso se llama trisomía 21. ¿Por qué? Porque hubo una alteración estructural. ¿En dónde creen que estuvo la alteración? En el cromosoma 21. Aparte, El núcleo. en el núcleo, afectando el material Genético. Genético. genético, que nunca se les olvide eso. Hay otra enfermedad que se llama síndrome de X frágil, en donde también, como ustedes dicen, son alteraciones cromosómicas. Entonces, cuando entremos a ese tipo de enfermedades, buscaremos algunas imágenes para que nunca se les olvide. Yo quisiera, o nuestro objetivo, o nuestra meta es que al término del curso ustedes sepan diferenciar una enfermedad o que la sepan identificar. ¿Cuántas veces vemos a algún paciente por la calle y antes de pensar que está enfermo, pues nos reímos de su discapacidad o nos reímos por la forma como camina, como habla, pero no sabemos qué tiene? Entonces, la idea es que cuando ustedes, al término del curso, puedan identificar un tipo de patología en la calle, principalmente que en la calle, que es cuando vemos más pacientes. Y entonces dejemos el bullying o la crítica pues, para después, ¿no? Todos lo hemos hecho, todos nos hemos reído, incluso si alguien se cae, ¿qué es lo primero que pasa? Nos reímos. Nos reímos. ¿Sí se dan cuenta? Primero nos reímos, ya cuando me controlo, pues ya voy a ayudarle, ¿no? Pero sí es cierto, es un efecto reflejo, es causa-acción. Pasa algo, pues reacciono. Pero a veces, pues me tardo en reaccionar para ayudar. Ok, chicas, yo pretendía que viéramos el otro tema, pero no, sí nos lleva tiempo, el de alteraciones de hiperplasia, displasia, metaplasia e hipertrofia, pero lo tocamos el próximo jueves. Vamos bien. Quiero hacerles una aclaración. Sus tareas las están entregando bien, no se retrasen, porque acuérdense que luego, si ya es mucho retraso, el mismo sistema pues, nos baja la calificación. Si se dan cuenta, en su plataforma ya subimos más actividades. No se espanten, no se apaniquen. Acuérdense que es una por semana, entonces, o sea, así como la vamos llevando, va bien. ¿Por qué me atrevo a subirles varias? Porque a veces yo me saturo de tiempo. Entonces, si no aprovecho cuando lo estoy haciendo, hagan de cuenta que el rato ya se me complicó. Ya no me puedo meter a la plataforma, pero son situaciones personales, ¿no? No se apaniquen, vamos bien, van entregando sus tareas bien, como lo hemos hecho con algunas de ustedes. Si tienen alguna duda, por la plataforma o por WhatsApp, como ustedes quieran, y en su momento se las disipamos. ¿Dudas hasta aquí, chicas? No, profe, ninguna. No, profe. Es importante, miren, el que nos conectemos, a lo mejor no es el 100% de su calificación, pero sí el que se conecte con mayor frecuencia, pues tiene privilegios. El que nunca se conecta y luego me puede hacer alguna aclaración en su calificación y eso, pues yo creo que ni cara tenemos para saber, ¿no? Saber qué pasó y eso. La retroalimentación es a través de las videoconferencias o por la plataforma. Si en algo puedo ayudarles, con toda confianza, mándenme un mensaje, mándenme la información. De lo contrario, si más o menos quedó claro lo de la célula, nos estaríamos viendo la próxima semana, que sería 3 de septiembre. Sí, ¿Sí? Sí, profe. Les agradezco mucho su atención. Gracias por conectarse. Gracias porque están haciendo un esfuerzo tremendo. Y hoy estuvimos con Andrea, con Pamela, con Jessica. Sí. Nada más, ¿verdad? sí, sí, profe. Bueno, ya tenemos el 50% del grupo. ¿Sus compañeros, esa es pregunta, ¿se conectan en las otras materias?
Pues es que son muy irregulares, de repente A sí, veces, profe. no. Sí. O nunca se conectan los 6. Rara vez. Los Ajá. 6 nunca hemos estado juntos. No. No me han tocado. Por eso les preguntaba, pero bueno, hay que irles poniendo atención. ¿Dudas, chicas? No, profe. No, profe, ni. No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Sí. Entonces nos veríamos la próxima semana. Les agradezco mucho que se hayan levantado temprano. Pero el que madruga, Dios lo ayuda, ¿eh? Sí. Acuérdense de AMLO. Está bien. Dale, chicas, cuídense mucho, me dio gusto y que tengan un buen día, ¿eh? Gracias, profe. Muchas igual. gracias igualmente. Hasta luego, buen día. Gracias, que esté bien.